Ribelle del Sofá, la grande mentira de la indignación. Le vento del Sofá aparte de la Sociedad Española, situé el en el mapa de la revue Elta, generó esperanza, puso los miembros de una nueva forma de hacer política y aceleró el fin del bipartidismo en una nación asentada en tal dinámica. Ira 2011, el despertar de la indignación y del 15e en España. Ira también la época en que las redes sociales deslumbraban y acercaban, peligrosamente, à l'interminable pose de la opinatiti. En 2012, además, la plataforma d'origine estadounidense Change.org se fusionó con la española actual y comenzó a popularizarse en nuestro país una nueva forma de participación social que se sirve precisamente de la indignación como empuja, el clickactivismo. No es la única estructura que permite que cualquier ciudadano, presuntamente, genere cambio a golpe de clic. Existen también Avaz, Citizen, Facebook y hasta la organización conservadora Histoire. Org le fomentamad illustre depuis. Impone la réflexion. Point d'interrogation inversé hasta que la indignación va a la acción, y, mientras tanto, no ha convertido el proceso de indignarnos al calor de las redes sociales, en jus y opinador de salon, piensa el escritor Santiago Albarico, autor, entre autres volumes, de Se o no sé, un cuerpo, publicado por Sebaral en 2017. El que se indigna se crie justo y siente, además un enorme placer en sentirse justo y, por tanto, en indignarse. En este bucle tel que cualquiera puede convertirse en justiciero, Albarico cree que sont abierto de versiante una positiva, resultado de una crisis institucional, como fue el 15e, en la que una indignación colectiva puede se matri de cambio y de una nueva conciencia, y una segunda que fomenta que no pasemos el día aplicando sentencias sumarísimas, como si viviéramos en un estado de guerra permanente. El problema llega cuando la indignación se fragmenta y se individualiza a través de las redes sociales. Lo propio de la guerra es que, mientras duran, se suspenden las garantías procesales que suelen conducir al fusilamiento del acusado. Estamos constantemente fusilando a todo el mundo con el placer de sentirnos justos allí donde no podemos hacer otra cosa que indignarnos, desarrolla en conversation con papel. Esas mismas redes sociales son, sin embargo, las que permiten que el llamamiento de cualquier ciudadano tenga posibilidad de éxito a través d'un gesto que, en principio, es signo de generosidad, compartir. Solo en esta era lo que se comparten son peticiones de cambio digitales o posts indignados. José Antonio Ritore, director de Change.org, menciona el caso de Ana González, cuyo marido fue atropellado por un camionero cuando montaba en bicicleta en 2013 y murió en el acto. El conductor no se detuvo, luego fue acusado de una imprudencia leve y, depuis, se archivó la causa. Estoy imparable porque convierte a persona anónima en líder de movimiento.
Est mais se vota en el Congreso la modificación del Código Penal para que se amplie de 4 años de prisión la condena para los conductores a ciclista o pitón. Han puesto de acuerdo a toda la comunidad ciclista y a todos los partidos, cuenta. Ritori reconoce que son la indignación y el asombro los grandes movilizados de opinión y de viralidad y también que esto no explotó hasta que lo hizo el 15M. Hay personas que deciden convertir la indignación en acción y usant el punto de partida de la petición. Son persona que lanzan un grito al vacío en un momento de desahogo y, al final, change canalizáis desahogo en empoderamiento, resume. Et lo que el escritor y ensayista Eloy Fernández porta premio anagrama en 2010 y premio Ciudad de Barcelona d'ensayo en 2012 describe como la indignación que hace hablar bien. El indignado se vuelve élocuente, se hace escuchar llevado por la IRA, encuentra de pronto en su vocabulario término que no suele usar y forma sintáctica que no se lo habían oído antes. Según la teoría clásica de la argumentación, la indignación tiene el propósito de conmover a los oyentes para que simpaticen con la indignación del orador, detestando como él, a sus adversarios y sintiendo desdén por los actos que él mismo desdena. En la Grecia clásica, solo Aristóteles defendió el valor oratorio de la indignación, porque el código argumentativo imponía dejar fuera del discurso los factores emotivo y pasional para itenerse a los ecos, amplía este escritor. Pero la indignación es básicamente emoción, y así la define. Entre autres, la investigadora Amy Eklund que, en 2014, analizó el movimiento en su ensayo WHO y Speaking, los indignados a political subject, uno podría decir que los indignados no tienen una reclamación unificada, algo que común en los movimientos de protesta, como el feminismo, el movimiento gay o los verdes. Su nombre y una emoción en sí misma y no una reclamación, afirmaba en indignado, Stéphane se le advertía de que ir a la indiferencia la peor de las actitudes. Y el intelectual Fabrizio Andreella recuerda que, el 11 de febrero de 1917, Antonio Gramsci publicaba en la cita futura un apasionado artículo en contra de la indiferencia como peso muerto de la historia que opera pasivamente pero opera. Odio a los indiferentes porque me molesta su loriqueo de eternos inocentes, escribía. Un siglo más tarde, Andreella está a preguntar cuál son los nuevos rostros de la indiferencia y del loriqueo inocente. Sostiene este escritor italiano que una nueva forma sutil de indiferencia y la indignación, que una especie de indiferencia con verbo rea. Todos nos indignamos por algo. Por lo que hace el gobierno, los jóvenes, los medios, la economía, la iglesia, los yihadistas, los pedófilos. Cada quien tiene su dosis de indignación que defcari. Ahora, las letrinas más popular tienen pared de transparente, si hay en red social.
Oi, indifférencieuse indignation, van de la mano, se sostiene la una a la otra. La primera sirve para sobrevivir al fracaso de los sueños colectivos. La segunda, para no cargar con la responsabilidad o complicidad de fracaso. Su discurso se alinea con el de Albarico cuando esta afirma que cada uno afirma su propia indignación como un indicio irrefutable de su propia capacidad para la justicia. En pared de virtual fusillamos a quien uno que bien y esto es peligroso porque las rodan eliminado las mediación. Pensamos directement en la red y esto obligas a replantearnos en términos jurídicos la frontera entre lo público y lo privado, la línea entre pensar y hablar queda borrada porque el pensamiento de la humanidad queda expuesto a la luz, amplía. Las preguntas se pueden penalizar los pensamientos. Diría que no point ocurrirá que el cerebro de la humanidad es entramente transparente. Han quedado suspendidos los protocolos y las ceremonias, pensamos con nuestra indignación. No debería ser considerado delito pero deteriora los protocolos de convivencia que han permitido a los humanos relacionarse sin matarse, piensa. Andrea cree que la indignación se ha vuelto en género literario con la llegada de los social media, en un modelo de business donde el complot y la provocación son los ingredientes principales para organizar la admiración del ego hacia su misma perspicacia. Piensa este pensador muy preocupado por esta época dura en que vivimos que la indignación se manifiesta como un estado de ánimo suficiente y endémico que ya no necesita de la realidad para sustentarse. Al contrario, determina la manera en que la realidad es percibida y estructurada. Por todo lo anterior, considera Andrea que quedamos atrapados en la indignación y que, así, no podemos intervenir en la realidad porque estamos demasiado preocupados en describirla. Indignarse no interesarse en la realidad sino más bien una toma de distancia psicológica que rechaza una implicación en lo que existe cerca de nosotros y evapora las buenas intenciones. Todo resulta bastante propio del carácter español porque, como afirma Borja Tsuara, profesor y consultor de estrategia digital, tenemos un problema para asumir la parte de responsabilidad que nos toca. No sabemos que no encanta hacerlo pero lo hacemos mal, de una forma más explosiva que efectiva. En el primer momento, la indignación es instintiva, desde el sofá, pero debería pasar de la protesta a la propuesta, apunta. Y defiende el valor de la indignación en tanto que, en esencia, uno se indigna porque observa que algo va en contra de los derechos humanos y buscar recuperarlos. Sobre este nuevo activismo, apunta Joaquín Marqué, profesor en la Universidad de Barcelona y autor de los criterios de noticiabilidad como factor de éxito del clickactivismo, el caso de change. El clickactivista no pasa a la siguiente fase por comodidad o por su situación personal.
su comportamiento e poco reflexivo. Si una petición le despierta simpatia, habrá más posibilidad de que la firme, y esto depende de por qué canal le llegue, tendrá más eficacia si se la manda un amigo por WhatsApp, o si le recomienda a influencer de su confianza. Explica el investigador de la Universidad de Turku, en Finlandia, Henrik Serup Christensen, que los investigadores del activisme participar de petición que nos hacen sentir bien con nosotros mismos pero no llegan a nada. Están cada día más convencidos de que la red es poco por ayudar a los ciudadanos a movilizarse. Solo los gestos cotidianos de una mayoría silenciosa y no las palabras memorables de una minoría habladora pueden renovar una ética y una política adecuada a los desafíos de esta época, propone Andriela.